La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable, tanto interna como externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara en los activos de los estados deudores. Por otro lado, el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 21% en 1982, anticipaba grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años 80 fue conocida como la década perdida. En una primera etapa, Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con un considerable éxito durante la presidencia de Arturo Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Greenspan, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento, Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical, básicamente, consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera una respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral, que es: con la democracia se come, se educa y se cura. En febrero de 1985, Alfonsín reemplazó a Greenspan por Juan Vital Surrelli con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio, Alfonsín y Surrell anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral. Se congelaban todos los precios de la economía y se establecía una especie de mecanismo de desagio para desindexar los contratos. El plan austral fue un plan no monetarista que se basaba en la idea de que en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la Argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que se llamaba inflación inercial, es decir, la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Solamente después podrían atacarse las causas estructurales. El plan austral funcionó bien al principio, pero su efecto fue efímero. En octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo. Y la estabilidad económica jugó un papel bastante amplio en ese triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de 1985. Pero para 1986 la inflación se volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios empezaron a verse muy afectados. La situación, que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación, que era un 40% en el periodo. El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelamiento de precios establecidas un año atrás, que no dio un gran resultado. El justicialismo decidió sacudir su tradición movimentista y revalorizar al partido político influenciado por el éxito de Alfonsín, y la resistencia de la cúpula a ese cambio promovió rupturas y nació la Renovación Peronista, que es el nombre al movimiento de renovación y cambio de Alfonsín. Para los comicios nacionales de 1985, el justicialismo en todas las provincias, menos dos, que fueron La Rioja y Formosa, los dos liderazgos peronistas más influyentes se proclamaban parte de la renovación, que era Antonio Cafiero y Carlos Menem. El alto endeudamiento externo e interno, el estancamiento y la escasa inversión en bienes de grave desequilibrio fiscal, se sumó también la pérdida del valor de la moneda austral llevada a cabo por el Banco Central. El inicio del gobierno de Raúl Alfonsín contó con un amplio respaldo de una sociedad civil que necesitaba los derechos avasallados por la dictadura. La vigencia de la Constitución comenzó a restituir garantías, mientras que una banda de políticas sociales tendía a contener la crítica situación de millones de argentinos. También era momento de proyectar la mirada y atender a las necesidades de una sociedad que se transformaba. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia, la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad,
la relación con las Fuerzas Armadas y la obra general de gobierno consolidada por la inflación y la condición de las deudas. La sociedad civil vivió la euforia e ilusión de que la democracia por sí sola resolvería los problemas sociales, económicos, imponiéndose a los poderosos intereses opuestos dados. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró, sin embargo, que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos. Lo principal era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. Se promovió la libertad de opinión y de expresión. Se buscó la participación, pluralismo y se rechazó los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización, el Congreso Pedagógico, la eliminación de las censuras en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley del divorcio y la patria potestad compartida. El primer periodo de la presidencia de Alfonsín, caracterizado por un gran apoyo de la población y un clima generalizado por el optimismo, se conoce como primavera alfonsinista o también como primavera democrática, y se extendió hasta el 4 de diciembre de 1986, cuando Alfonsín anunció la ley de punto final, lo que provocaría el 19 de diciembre una protesta de 50.000 personas, siendo igual promulgada el 24 de diciembre. La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable interna y externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a financiar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los estados deudores. El retraso salarial y la propuesta habían aumentado un 5% de 21% en 1982, anticipando grandes pensiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los 80 fue conocida como la década perdida. Buenas noches. A continuación vamos a hablar de las políticas económicas tomadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. Llega a la presidencia argentina por medio de las elecciones, luego de 7 años de la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue el último de los golpes de Estado ocurridos en Argentina. Ahora bien, duró 7 años, como dijimos, desde 1976 hasta 1983. Dejó a la Argentina en una situación de crisis tanto interna como externamente en cuanto al Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, para que tengan una idea, durante el gobierno de Isabelita de Perón, la deuda ascendía a 7.000 millones de dólares. Al culminar la dictadura cívico-militar, esta deuda ascendió a 45.000 millones de dólares. Y si la situación económica en la que Alfonsín recibe el país era realmente preocupante. Por eso crea distintos planes económicos a lo largo de toda su presidencia. El primero de ellos fue el plan Greenspoon, de la mano de Bernardo Greenspoon, que en ese momento era el ministro de Economía.
El plan Greenspan consistió principalmente en el control de la economía. Este control estaba basado en el congelamiento de precios, en el control de cambios y en el control de tasas de interés. Pero no fue exitoso porque en 1984 el salario había crecido un 34%, pero la inflación había crecido un 625% anual. Entonces, luego del fallido plan económico llamado Greenspan, Alfonsín decide reemplazar al ministro de Economía por Juan Vital Zurwin. Este nuevo plan será llamado Plan Austral y surge en 1985. Bien, ¿de qué se trataba el plan? Se trataba básicamente de tratar de frenar la hiperinflación que había en ese momento, ¿sí? Y básicamente tenía como objetivos la instauración de precios fijos y el cambio de moneda. El cambio de moneda se basó en llevar al peso al austral, ¿sí? Y la denominación fue, se le sacó 3 ceros, o sea que si en pesos teníamos 10.000, en austral teníamos 10. Todo esto fue con el propósito de contener la inflación. Otro de los objetivos que se tenían era congelar los precios, tarifas y salarios. El fracaso del plan austral, Alfonsín crea nuevamente, de la mano del ministro de Economía actual, el plan Primavera. El plan Primavera tenía como objetivo estabilizar la economía, que en ese momento la inflación nuevamente se disparó. Entre los acuerdos entre empresarios y obreros que se llegaron fue congelar los precios y salarios, impulsar la apertura económica, la privatización de empresas estatales y el régimen cambiario del dólar. Estamos ante la celebración de un país, de tu país, de nuestro país, Argentina, quien ha encontrado la felicidad, quien ha encontrado la democracia. En 1983, Raúl Alfonsín daba el salto a la democracia y con su discurso se imponía ante la mayoría. Como sabemos, su discurso que marcó la historia, que con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa y se cura. Mira, acá tenemos algunas fechas importantes. 1983, donde sucede este gran evento en nuestro país que marcó la historia. En 1984, Raúl Alfonsín se impone ante un sistema educativo que estaba deteriorado, que estaba totalmente arrasado, porque habíamos venido de un sistema donde el gobierno de facto lo había deteriorado por completo. En 1984 surge la ley 23.114, quien a través de Carlos Aramburu va a tomar forma y van a comenzar a desarrollar lo que se estima el Congreso Pedagógico para las deficiencias que tenía nuestro sistema educativo. En 1987 comienza allí un nuevo orden en todo este sistema. Pero en 1989 este gobierno comienza a deteriorarse y a comenzar a mostrar sus fallas, sus falencias. Entonces fue allí el fin de su mandato. Pero lo que ha impulsado en cuanto a educación es que muchos niños puedan acercarse y puedan tener una educación digna. Entonces comienza a trabajar con un grupo que va encabezado por Carlos Aramburu para que más niños puedan tener acceso a una educación gratuita, a una educación de calidad. Así que hoy estamos nosotros en esta festividad, la F de el final de un gobierno de facto, la E del comienzo de la educación
educación favorable, una educación que se impone. La L, un límite allí donde comienzan a reorganizarse. Y la I, de inicia el deterioro de este gobierno, pero que nos deja un legado, ¿sí? Entonces, hoy nosotros podemos conmemorar